Dios les bendiga, hermanos. Espero que se encuentren bien. Los invito a que me acompañen en Mateo capítulo 14, versículo 22, y vamos a leer hasta el 33. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca a ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Antes de que se diera esto, en versículos anteriores nos habla acerca de que Jesús había hecho la alimentación de las 5,000 personas. En el versículo 24 nos dice, la barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. En Marcos 6:48, que es el pasaje paralelo a este, nos dice, viendo que ellos se fatigaban remando porque el viento les era contrario, a eso de la cuarta vigilia de la noche, él fue a ellos caminando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Aquí nos podemos detener a preguntarnos cómo es posible que Jesús pudiese verlo si él estaba en un extremo y los discípulos estaban en el mar. Y bueno, no era como que fuese de día, sino todo lo contrario, era de noche. Nos dice la Biblia que las olas eran azotadas y el viento era contrario. Esto sin duda es un elemento sobrenatural. Jesús no solamente podía verlos a la distancia y a la oscuridad, sino que inclusive él podía ver en su rostro la fatiga que ellos estaban pasando. Y es aquí donde entramos a nuestro primer punto. Dios conoce nuestras dificultades. Cuando nosotros estamos en medio de dificultades, Él sabe y Él conoce lo que nosotros estamos pasando. Pero podemos reconfrontarnos en lo que nos dice 1 de Pedro 5:7. Echad sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. En el versículo 24 nos menciona que la barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, era azotada por las olas porque el viento era contrario. Los discípulos no podían remar hacia adelante porque como el viento era contrario, pues los hacía para atrás. Y en ocasiones nos vamos a encontrar con lo mismo en nuestras vidas. No sabremos si ir para adelante o ir para atrás. Pero lo increíble de todo es que Jesús está dispuesto a socorrernos. Y este es nuestro segundo punto. En el versículo 25 leemos, y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Y Jesús muy bien pudo haberse quedado en el lugar donde estaba y orar por sus discípulos para que ellos pudiesen llegar con bien a la orilla. Sin embargo, Él en su infinita misericordia decide ir donde estaban los suyos. Jesús había visto la situación de gran necesidad que ellos estaban pasando. Así que cuando nosotros estemos en tormentas o en dificultades, sabremos que nuestro Señor Jesucristo estará dispuesto a ir a socorrernos. Jesús no solamente quería llegar a donde estaban ellos, sino que Él también quería estar enfrente de la embarcación. Él quería ser su guía para poder abrir el camino hacia las olas. Como tercer punto, tenemos que Jesús no es un fantasma. Y es algo chistoso, porque en Marcos 6:49 nos dice, pero cuando ellos vieron que Él caminaba sobre el mar,
pensaron que era un fantasma y clamaron a gritos. Y aquí me pregunto, ¿cómo es que ellos pensaron que era un fantasma si en su vida no habían visto un fantasma? Supongo que comenzó porque una persona dijo, ¿qué es eso? Y la otra persona dijo, es un fantasma. Y así llegaron a la conclusión de que lo que estaban viendo era un fantasma. Pero la verdad es que triste cuando muchas veces nosotros no reconocemos quién es el Señor Jesucristo. Ellos pensaron que era algo sobrenatural, algo irreal. Y hoy en día muchos piensan que Jesús es un fantasma, que Él es el que no es. Al menos en la escuela en donde yo voy, que es un rango de más o menos de 15 a 17, 18 años, veo a los chicos con un pensamiento en donde solo tienen a Dios en un concepto irrelevante. No tienen ese concepto de que Jesús no solamente puede cambiar nuestra vida, sino que Él también la puede transformar. Y la misma Biblia nos enseña que Él es eterno Hijo de Dios. Ante esta situación, Jesús le dijo, no temáis. Y lo podemos ver en Salmos 27:1, en donde leemos, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me ha de atemorizar? La fe no solamente se basa en creer en algo que no podamos ver, sino también en tener el valor de enfrentar. Cuando nosotros nos encontramos ante una situación y es algo humano, reaccionamos ante el peligro y eso es igual a miedo. Pero si nosotros tenemos presente que Jehová es nuestra luz y salvación, no tendremos de qué temer. En el versículo 18 del capítulo 14 de Mateo leemos, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y bueno, aquí vemos a nuestro gran amigo Pedro que con su gran sencillez, pero al mismo con esa valentía, decide ir con Jesús. En el versículo 29 nos dice, y él dijo, ven, pero descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Aquí una vez más notamos que Pedro es un hombre de valor, que él hizo cosas que los demás no se animaban a hacer. Esta escena la podemos contrastar como cuando un bebé está empezando a caminar. Notamos cómo es que su mamá se pone enfrente de él y el bebé está emocionado porque está dando sus primeros pasos. Los da, pero al ver las circunstancias en donde está, se empieza a tambalear y empieza a perder el equilibrio y cae. Y bueno, precisamente así pasó con Pedro. Es por ello que nuestro cuarto punto es poner nuestra mirada en Jesús. En el versículo 30 nos habla, pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo, Señor, sálvame. Aquí vemos cómo es que Pedro tuvo la mirada equivocada, una mirada que conduce al peligro. La mirada hacia la dificultad aparta nuestros ojos del Señor Jesús. Es por ello que las Escrituras nos dice en Hebreos 12:2-3, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se ha sentado a la diestra de Dios. Muchas veces, muy a menudo, miramos hacia el viento fuerte, un viento intenso que provoca ruido, miedo y peligro. Es por ello que nosotros debemos orar para que el Señor nos ayude en momentos de dificultad, de no apartar nuestros ojos de aquel que está sentado a la diestra. Como quinto punto, algo que vemos es que Pedro tenía miedo y que él estaba aterrorizado. Las Escrituras nos dice que comenzó a hundirse. Realmente no nos describe si el agua le llegó a las rodillas o a la cintura, pero él no se hundió por completo. Y aquí entramos con nuestro quinto punto, que es Dios sabe cuánto podemos resistir. Dios muchas veces nos permite estar en situaciones en donde nos sintamos que nos estamos hundiendo. Pero en 1 Corintios 10:13 nos dice, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la puedas resistir.
La palabra tentados también significa probados y es hermoso saber cuánto Dios sabe perfectamente cuánto nosotros podemos resistir. Él no nos dejará ni un kilo más, ni un gramo más de lo que nosotros no podamos aguantar. Y tenemos la confianza, y aquí es nuestro punto 6, de que si clamamos a Él, Él nos salvará. En el versículo 30 leemos que Pedro exclama, Señor, sálvame. Sin duda alguna, Pedro sabía que Jesús solamente tenía el poder de sacarlo ante esa situación desesperante. En el versículo 31 leemos, de inmediato Jesús extendió la mano, le sostuvo y le dijo, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí vemos una imagen del Señor Jesucristo de los pecadores. Él es aquel que en el día de hoy sigue salvando con su mano poderosa a los que claman a Él. Y nosotros sabemos que Él está atento a nuestras oraciones. Tenemos la seguridad de que si nosotros clamamos a Él, Él nos va a salvar. Como séptimo punto, tenemos no dudes. Vemos que ante esta situación, Jesús le dijo a Pedro, oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y a veces me pregunto a mí misma, ¿cuántas veces Dios no me ha hecho esta misma pregunta? ¿Por qué dudaste? Jesús no puso a Pedro ante esta situación para que fracasara, sino Él lo puso para que su fe se pudiera ejercitar. Y ante todo esto, el resultado fue que ellos dijeron que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Y aquí entramos por nuestro octavo punto, que es seguirlo y adorarlo. En Mateo 15, 32, 33 nos dice, cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca la adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Ahora Pedro está de regreso en la barca. Ya siente tranquilidad porque sin duda alguna tenía miedo al estar ante esta circunstancia. Vemos cómo es que nos dice la Biblia que las olas se tranquilizaron, que el viento pues se calmó y ahora vemos cómo es que todo estaba calmado y hermoso. Sin embargo, las palabras del Evangelio nos dice, entonces los que estaban en la barca la adoraron. Aquí vemos cómo es que el rostro de Pedro había cambiado. Ese rostro de temor se había convertido en una cara de un adorador. En las palabras de 2 de Corintios 3:18 nos dice, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, con un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hasta este momento hemos visto que Pedro pasa por 4 fases. La primera de ellas es la de orgullo, por hacer algo que los demás no estaban dispuestos a hacer. La segunda es de pánico, cuando se da cuenta que él se está uniendo. La tercera es de agradecimiento, cuando Jesús le extiende la mano. Y la cuarta es de adoración. Y aquí nos podemos preguntar nosotros mismos, ¿cuántas veces nosotros no hemos hecho esto así como lo hizo Pedro? Podemos preguntarnos por qué lo adoraron y fue porque ellos se dieron cuenta de que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Y esto es una realidad del Salmos 46:1-3 que nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos aunque la tierra tiemble, aunque los montes se derrumben en el corazón del mar, aunque sus aguas rujan y echen espuma y se estremezcan los montes por su cabeza. A través de este pasaje aprendemos cómo es que nuestra seguridad debe de estar solamente en Dios. Recordemos que solamente Él conoce nuestras dificultades. Él conoce lo que tú estás pasando en este momento, la necesidad que tú tienes. Pero lo más hermoso es que aún a pesar cuando nosotros no sabramos qué hacer, Él va a estar dispuesto a socorrernos. Entender que Jesús, aunque hoy en día lo tengan en un concepto en donde es irrelevante, tú y yo debemos de dar testimonio de todo lo contrario, porque sabemos que no solamente ha cambiado nuestras vidas, sino que también nos ha transformado. También debemos de tener presente
en que no debemos de poner nuestra mirada a las circunstancias que nosotros estemos pasando. Aunque tal vez sea difícil, debemos de poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, sabiendo de que Él nos va a poder ayudar y librar ante esa situación. Y también debemos de entender que lo que estamos pasando no es más de lo que nosotros no podamos resistir, sino todo lo contrario. Dios nos lo pone porque sabe perfectamente cuánto nosotros podemos aguantar, sabiendo que si nosotros clamamos a Él, Él nos va a salvar, teniendo esa seguridad de que si nosotros vamos ante su presencia, vamos a tener una respuesta ante Él. El no dudar ante una situación que nosotros estemos pasando, sino en que entendamos cómo es que la Biblia nos dice que en nuestra debilidad su poder se manifiesta, en que debemos de dejar nuestra voluntad en sus manos y que así como anteriormente Jesús, por poner en sus manos 5 panes y 2 pesos, pudo haber alimentado a muchas personas. Imagínense lo que Dios puede hacer con nosotros si ponemos nuestra vida en sus manos. Y el resultado de todo esto va a ser seguirlo y adorarlo y entender que verdaderamente Él es el Hijo de Dios, aquel que no solamente puede tener un cambio de conducta en nosotros, sino que Él nos puede transformar por completo. Los invito a que me ayuden a orar para terminar este momento.